Yandet, por favor, me ayuda. Voy aquí para compartir. Voy a estos tres puntitos, ¿verdad? Ya, y ahí me aparece varias opciones. Pongo toda la pantalla. Ya, bueno, hizo toda la pantalla, que es lo mismo. Ajá. Voy a toda la pantalla y me aparece un recuadro que parece una bandera peruana, pero en blanco y negro. Compartir, compartir. Ya, ahí está. ¿Y ahora a dónde voy? ¿Dejar de compartir? No. Ya, ocultar. Ya, ahí está. Cierro el recuadro. Acá. Ah, ya. Pero no está toda la pantalla. Ah, acá. Acá. Modo pantalla completa. Ah, listo. Me acordaba algo. Bien. Gracias, Yandet. Ven ustedes acá las diapositivas. Este material se preparó y se actualizó el año pasado, así que no es muy antiguo que digamos. ¿Qué podríamos avanzar? Pseudomonas. Estas características yo quisiera que ustedes lo tengan presente en todo momento. Si ustedes comparan con las características de las enterobacterias, verán que comparten muchos. Aparte de ser bacterias gram negativas, bacilos gram negativos, así como vieron en la práctica, ¿no es cierto?, a pseudomonas de cultivos puros o de cultivos aislados o patrones, vieron bacilos o cocobacilos gram negativos, ¿verdad? De la misma forma, ustedes para enterobacterias van a ver igual, idéntico, la misma coloración, el tamaño, inclusive pueden compartir hasta flagelos en la misma disposición. Pero más que repetir todas estas características, ustedes tengan en cuenta en todo momento, sobre todo para diferenciar de otras bacterias gram negativas, ¿no? ¿Qué podríamos resaltar acá? ¿No? De que son bacilos rectos o curvos, con flagelo polar, a diferencia de las enterobacterias que generalmente son no peritricos, o sea, en toda la superficie. De que son gram negativos, igual. No producen esporas, las enterobacterias tampoco, ¿no? Pueden presentar cápsulas, sí, ocasionalmente, no, no siempre presenta cápsulas. Las gram negativas generalmente se caracterizan por no presentar cápsula. Excepcionalmente sí lo pueden hacer. Igual en el caso de las enterobacterias, ¿no? Hay una enterobacteria, un género que presenta cápsula casi siempre. Ya ustedes van a informarse, ¿no? ¿Cuál es ese género? Bien, aerobios estrictos, sí, ahí está la diferencia. Pseudomonas es un aerobio estricto, aunque no se discute de que puede haber algunos géneros y especies, sobre todo, que pueden comportarse como anaerobios facultativos, ¿no? Sobre todo en un grupo que se conoce como pseudomonas desnitrificantes. Entonces, este grupo de pseudomonas desnitrificantes para realizar la actividad de desnitrificación, que es un aspecto del ciclo del nitrógeno, ¿no es cierto? Tienen que hacerlo en condiciones de microaerofilia o anaerobiosis. No, por eso que son anaerobios facultativos, solo en esos casos. Oxidasa positivas, a diferencia de las enterobacterias que son oxidasa negativas. Catalasa positiva, tanto en enterobacterias como pseudomonas.
indol, lactosa, puede variar. No fermentadoras. Ninguna especie de pseudomonas tiene capacidad de fermentar. Esto de no fermentar no significa de que no utilice fuente de carbono. Definitivamente que sí, pero no utiliza la vía glicolítica, la vía de la fermentación. O sea, utiliza otra vía. ¿Se acuerdan ustedes cuál es esa otra vía? ¿No se acuerdan? Entonces, esa pregunta queda para un pasito, para un pasito, posteriormente. Producen pigmentos, esa es otra diferencia. En el caso de pseudomonas, aunque no todas las especies, no todos los géneros, no producen cierto tipo de pigmentos. El pigmento más conocido es de la piocianina, ¿no? También producen otro tipo de pigmentos como la piorubina, pioverdina, pielomelanina, fluoruceína, sobre todo, ¿no? Entonces, podemos encontrar, por ejemplo, colonias con estas características que estamos señalando acá, ¿no? Este es un cultivo ya obtenido, aunque no se ve muy bien, la imagen no ha salido muy bien. En la práctica es posible obtener pigmento verde azulado, un pigmento verde claro, un pigmento rojizo, un pigmento media naranja y así, un pigmento marrón inclusive. Entonces podemos tener, ¿no?, cualquiera de estos pigmentos. Aparte que la fluoresceína es otro tipo de pigmento. Entiendo que todos ustedes, o por lo menos de cada grupo, han llegado a observar, por ejemplo, la fluorescencia del cultivo de pseudomonas, ¿no? Del grupo fluorescen sobre todo, y se observa con características aquí señaladas, por ejemplo, cuando es en una placa, en tubo también, ¿no? Vieron, seguramente es bastante notoria esta capacidad que presentan pseudomonas. Obviamente que no todas las pseudomonas, no todos los géneros o todas las especies tienen esa capacidad, solamente algunos, sobre todo del grupo fluorescen, pseudomonas fluorescen. Hábitat natural, bueno, para que discutir más, encontramos en todas partes a pseudomonas, pero sobre todo vamos a encontrar en muestras de agua, todo tipo de agua, ¿no? Agua continental, agua marina, aguas de subsuelo, obviamente en menor proporción, y también en suelos, especialmente en suelos húmedos, en suelos donde el riego es casi permanente, es muy fácil encontrar en esas condiciones. También señalamos y sobre todo utilizamos con una muestra, ¿no?, el suelo rizosférico. Muchas especies de pseudomonas se asocian a las plantas. No hay ni una planta que carezca de pseudomonas o de otras bacterias que están adheridas a las raíces. A ese nivel se conoce como rizósfera. Entonces podemos aislar con facilidad de cualquier planta. No tiene que ser una planta de cultivo o una planta acuática o una planta de ambientes xerófilos, nada. Cualquier planta. Bien. Respecto a aeromonas, también ya se entregó información en la clase del día miércoles, ¿no?, de que se trata de bacterias en forma de bacilos móviles, aunque también hay, ¿no es cierto?, algún género, perdón, alguna especie no móvil, espero que se acuerden, ¿no es cierto?, salmonicida, o sea, especie salmonicida es no móvil, en cambio el resto sí es bastante móvil. Gram-negativos, anaerobio facultativas. Recuerden, este es un fermentador típico, ¿no?, por ser un anaerobio facultativo. Señalamos también de que hay muchas especies, ¿no?, más de 30, 40 especies conocidas, ¿no?, de aeromonas. Sin embargo, se resalta a 3.
¿no? En primer lugar, Aeromonas hydrophila, que es la más conocida, la más seria en el área de salud pública, ¿no? Y la que es la especie que más se estudia, ¿no? Pero también pasan a un segundo plano, ¿no es cierto?, otras especies como Aeromonas cavia y Aeromonas veroni y sus biobares, ¿no? También son ubicuos encontrándose en fuentes de agua, de suelos, y últimamente se reporta mucho su presencia de aeromonas también en animales, no solamente acuáticos, sino inclusive en insectos, ¿no? En aves, ¿no? Pero como hemos señalado en la parte teórica, resalta sobre todo el impacto que causa a nivel de animales acuáticos de importancia económica, como es la piscifactoría o lo digamos en acuicultura, en otras palabras. Oxidasa positivas, igual que pseudomonas, indol positivas, ureasa negativas, son características adicionales. Bueno, objetivos, bueno, ustedes pueden sacar sus objetivos después de para su informe, ¿no es cierto? Después de haber evaluado, analizado esta parte de práctica. Este cuadrito es muy útil, ¿no? Muy útil porque acá está resumido, digamos, qué pasos hay que seguir para tener un aislamiento de pseudomonas. Es muy fácil el aislamiento. Ahora, la metodología exacta no hay, ¿no? Pero, sin embargo, ya queda bajo criterio del investigador, ya sea ensayar o seguir una metodología estandarizada para su aislamiento. No es difícil, no es difícil. El hecho de que crezca en cualquier medio, sí, eso sería pues una justificación de por qué es fácil de aislarlos, ¿no? No metabólicamente hablando, Pseudomonas no es exigente. Crece muy bien en medios bastante simples, inclusive a dar nutricio. Lo que sí es que para poder diferenciar tenemos que utilizar ciertos medios que selecciona justamente al género Pseudomonas. Entonces, ¿qué podríamos resaltar, por ejemplo, en este recuadro? Bueno, de que hay que hacer necesariamente diluciones, ¿no? Para evitar sobre todo contaminantes. Entonces, generalmente se utiliza diluciones altas de 10 a la menos 3, 10 a la menos 4, inclusive puede ser mayor número de diluciones. Y podemos optar ya sea por el método directo o el método indirecto. ¿En qué casos se recomienda seguir el método indirecto? Esto es muy importante, esa pregunta lo podemos hacer en un pasito. A ver, aquí alguien me dice, ¿en qué casos debo seguir el método indirecto en el aislamiento de pseudomonas? Espero participación de ustedes. Quiero escuchar opiniones, si no estoy hablando como loco solo. Repito la pregunta, ¿en qué caso se recomienda utilizar el método indirecto? En este caso, para el aislamiento de pseudomonas. Profe, es que, bueno, el método indirecto no sería en caso yo ya sepa que se trata de pseudomonas, tipo ya tengo un diagnóstico ya donde sé que pseudomonas está presente, ¿no?, en la muestra, entonces ya no necesito hacer el método directo para después aislarlo por el método indirecto. ¿Alguien dice lo contrario o en otros términos? Después de revisar los pasitos, he visto que justamente en preguntas de este tipo es que no están respondiendo bien. Simplemente siguen lo que se les indicó como protocolo y eso no es bueno. Ustedes tienen que analizar. Y una pregunta de este tipo
pues pone en prueba para que ustedes, ¿no?, utilicen lo que han analizado o producto de su análisis. ¿Por qué nosotros hemos utilizado un método directo y por qué también estamos optando por un indirecto? De hecho, ¿no es cierto?, en una muestra de agua está presente no solamente pseudomonas y aeromonas, está presente muchas bacterias, gram positivas, gram negativas. Siendo nuestro objetivo aislar pseudomonas, entonces nos recomiendan que podemos seguir dos métodos, ¿no? Dos métodos. Uno directo, pues recuerden que esta es una es docencia, no es exactamente una investigación, ¿no? Es para mostrar, ¿no?, de que está presente en el agua tanto pseudomonas como aeromonas. Nosotros seguimos un método directo porque de antemano, por la información, sabemos que en el agua sí está presente. Entonces yo puedo utilizar, eso sí, no la muestra original como tal, ¿no? En este caso muestra de tierra directamente, no puedo sembrar, entonces tengo que hacer las diluciones respectivas. Se recomienda que de la dilución 10 a la menos 3, por ejemplo, ¿no es cierto?, puedo hacer la 10 menos 1, menos 2 también, pero de 10 a la menos 3 puedo sembrar por el método directo utilizando un inóculo, ¿no?, de 0,1 mililitro y sembrando en un medio de aislamiento. Ya en este caso son medios ya preparados para aislar el género, más que nada, ¿no?, y asegurarnos de que crecen en dichos medios pseudomonas. Se recomienda agar quin B y agar cetrimide. Por supuesto, en cualquier otro medio podemos sembrar. ¿Qué pasa si yo siembro por el método directo en agar nutricio? ¿Crecerán las pseudomonas? Efectivamente, eso es lo que yo quiero escuchar. Por supuesto que crecen, no son metabólicamente exigentes y van a crecer, pero puedo distinguir yo qué colonia de los que crecen corresponden a pseudomonas. En agar nutricio No. no, No. claro que no. En quin B sí, en el cetrimide sí. El agar cetrimide es un medio diseñado pensando en aislar pseudomonas aeruginosa, no cualquier pseudomonas. Dan opción de que crezcan otras especies, pero preferencialmente pseudomonas aeruginosa. El quin B, ¿qué promueve? El quin B, ¿para qué grupo de pseudomonas me sirve? ¿Mm? Claro, o sea, de la La fluorescencia. pigmentación. Por eso que ustedes vieron, ¿no es cierto?, los cultivos quin B, ¿no?, y vieron esa diferencia con otro, por ejemplo, con otra bacteria que no produce este pigmento que favorece su fluorescencia. Entonces, para aislar, una temperatura ideal es 30 grados. ¿Puede ser más? ¿Puede ser menos? Por supuesto que sí, porque Pseudomonas desarrolla bien en ambientes naturales y el ambiente natural no siempre tiene 30 grados. Puede ser inclusive por debajo de 0 grados. Claro que toma su tiempo para desarrollar en esas condiciones. Solo las pseudomonas ciclofílicas desarrollarán a esa temperatura. Pero si son pseudomonas mesófilas, 30 grados es ideal para su aislamiento o para su crecimiento en el laboratorio. ¿En cuánto tiempo? 24 horas generalmente. Puede ser 48. A las 48 horas llega prácticamente a su curva de estacionamiento, ¿no es cierto? Y ya no sigue creciendo. Pero permanecen viables por mucho tiempo, ¿no? Por mucho tiempo. Usted puede guardar en una placa por un mes y las pseudomonas siguen vivas. A ver, haga lo mismo con Streptococcus. En 24 horas desarrollan, en 48 horas ya empiezan a morir. ¿Se da cuenta? Bueno, tienen que analizarlo más o menos así, ¿no? Un recuadro, no simplemente saber
de acá sigo Quimbe, de acá sigo no, tienen que analizarlo. Y en el caso del método indirecto, ¿no? Sobre todo cuando hay dudas de que si habrá suficiente cantidad de sodomas, de que sí los hay, ¿no? Sea en rizósfera, una muestra de agua. Pero ¿qué pasa si yo quiero analizar, o mejor dicho, aislar pseudomonas a partir de una muestra de agua de consumo, por ejemplo, ¿no? El agua de caño que nosotros tomamos, ¿no? O utilizamos para la preparación de nuestros alimentos. ¿Habrá suficiente cantidad de pseudomonas ahí como para sembrar directamente? Tal vez no, tal vez no. Tal vez llegue a lo más 10 a la 2 o 10 a la 1, entonces la cantidad de pseudomonas es baja, ¿no? Entonces, si siembro directamente, seguro que no va a haber crecimiento. Pueden ustedes hacer la prueba. En algún momento, cuando tengan un medio, el agua que se utiliza en caño de su domicilio, por ejemplo, pueden sembrar directamente a ver si crece. A lo mejor aparece una o dos colonias por ahí aisladitas y no es suficiente. Entonces, yo en esos casos, dependiendo de la muestra, ¿no es cierto?, procedo por el método indirecto. Entonces, el método indirecto lo que me hace es que previamente enriquezco en medios selectivos, en este caso, para pseudomonas, como el caldo asparagina, ¿no? En una incubación de 30 grados por 24 horas, no, crecen suficientemente grande, ¿no? Como para poder reaislar, ¿no? O aislarlos. El aislamiento se hace en cualquier medio. Acá dice GCP y KIMB. Puede ser también cetrimide, por supuesto que sí, ¿no? También puede ser cetrimide o cualquier otro medio. Es más, cuando es un caldo asparagina, que es un medio ideal para propagar pseudomonas, inclusive yo puedo hacer el aislamiento en agar nutritivo. ¿Por qué? Porque ya he seleccionado en caldo asparagina el crecimiento de pseudomonas. En consecuencia, en agar nutricio crecerá prácticamente la mayoría de las colonias corresponderán a pseudomonas o afines, ¿verdad? Este paso es sumamente importante en el aislamiento. Si no se logra obtener colonias presuntivas de pseudomonas, en esta primera parte no pueden continuar con la bioquímica, no pueden llegar a una identificación o simplemente dirán, bueno, esta muestra está muy pobre. ¿Por qué? Porque no tiene pseudomonas, ¿no? Cuando sabemos por teoría de que cualquier muestra de agua natural, normal, ambiental, tiene una alta carga de pseudomonas. Y también aeromonas, también otras bacterias. Por supuesto que en este caso estamos viendo a pseudomonas. Bien, el resto es complementario, ¿no? Es para confirmar si es o no lo es, ¿no? Entonces ya ustedes saben, por ejemplo, que después de esto, después de observar las colonias presuntivas en los medios de aislamiento, lo primero que hay que hacer es una coloración GRAM, las pruebas primarias, tipo oxidasa, y con ese resultado es que se continúa con el cultivo en la batería bioquímica. En este caso, una batería bastante cortita, donde hay que ver el caso de lisina, el caso de triple sugar iron, o sea, TSI, MIO, ¿no? Donde es motiliat, indol, ornitina, ya el fundamento de ustedes conocer, el medio citrato. Con estos resultados podemos confirmar la presencia de pseudomonas en esa muestra, el logro o el aislamiento de pseudomonas. Bien, ¿tienen alguna pregunta aquí? Porque por favor, el protocolo es sumamente importante en cualquier paso o en cualquier estudio de bacterias, no solamente para pseudomonas. ¿Alguna pregunta? Sí. Ah,
No creo, si no tenemos disponible en el laboratorio, no es posible. En lugar de medio, en todo caso, se utiliza el SIM. SIM estamos utilizando, el medio SIM, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, simplemente que no estaríamos determinando ornitina, que es importante para enterobacterias y también para vibrio, ¿no? Y en este caso estamos utilizando para pseudomonas también. Ahí acompaña en su manual, ¿no es cierto?, unas tablas y de acuerdo a eso ustedes pueden acercarse a alguna especie de pseudomonas que lograron aislar. Bien, entonces continuamos. Este protocolo es para aeromonas, muy similar, por supuesto. En este caso han utilizado una muestra de agua no creo que haya sido de río, debe haber sido de una pecera o de repente agua estancada por ahí, ¿verdad? Entonces, a partir de ese tipo de muestras, por supuesto que no solo logramos ahí, no solo utilizamos para aislar pseudomonas, sino también para aeromonas, sobre todo, porque las aeromonas abundan igualmente en todo tipo de agua, ¿no? Inclusive en aguas tratadas, en aguas de consumo, abundan tal vez hasta más que pseudomonas. Por lo tanto, en las plantas de tratamiento del agua, por ejemplo, ¿no es cierto?, echan todo tipo de compuestos con la finalidad de disminuir, ¿no?, la carga, la materia orgánica y también la carga microbiana. El cloro elimina gran parte de las bacterias y virus que logran sobrevivir todo el proceso de tratamiento o potabilización del agua. Sin embargo, hay aeromonas que son resistentes al cloro. Entonces, podemos bien aislar a partir de una muestra de agua de consumo o agua potable eh, a aeromonas. En ese caso, por ejemplo, específico que estamos hablando, podemos seguir el método indirecto, porque no sabemos exactamente cuántas células de aeromonas está presente en esa muestra original. Entonces, al hacer las diluciones hasta 10 a la menos 4, aún siguen ahí las células de aeromonas. Y si siembro directamente a partir de esta dilución por el método directo, probablemente no obtenga colonias. Pero si utilizo un método indirecto con un enriquecimiento previo en el caldo APA, APA es agua peptonada alcalina, un medio muy simple, su nombre lo dice, en realidad es agua más peptona, nada más, y ajustar el pH a alcalino, ¿no? Entonces, en ese medio crecen muy bien las aeromonas. También pseudomonas, pero en menor proporción. Pero como nuestro objetivo es aeromonas, asumimos que las aeromonas han aumentado muy bien en el caldo APA en una incubación de 24 horas a 30 grados centígrados, ¿no? Luego hacemos el aislamiento también en agar GCP, ¿no? Y también podemos utilizar un medio muy similar al GCP, que es el agar rojo, rojo de fenoles, ¿no? Rojo de fenol, almidón, ampicilina. El GCP es igual, ¿no? Tiene rojo de fenol, almidón, ¿no?, más el glutamato, ¿no? Entonces, este es un medio diseñado no originalmente para pseudomonas, donde también crecen las aeromonas, ¿no? La diferencia está en que eh, por ser no fermentador pseudomonas no utiliza el almidón. En cambio, aeromonas, por ser un gran fermentador, utiliza no solo los azúcares, sino también los polímeros, como el almidón. Por eso que podemos utilizar este medio GCP para el aislamiento de aeromonas. Bueno, ¿dónde hay alguna duda acá? Yo creo que no hay ninguna duda, ¿no? Debemos recalcar que aquí, por su similitud a las enterobacterias en morfológica y fisiológicamente sobre todo, ¿no es cierto?, podemos utilizar medios que se utilizan para enterobacterias, como es el caso de agar maconque, ¿no? Crecen muy bien,
O sea, el agar macón que no solo sirve pues entonces para enterobacterias, también pueden servir para otras bacterias como aeromonas. Recuerden, el tiempo de incubación, o mejor dicho, la temperatura y el tiempo de incubación es de 30 grados por 24 o 48 horas. Después de esto, ¿qué pasa? Después de 48 horas, las colonias están ahí, ¿no? Las células permanecen viables por buen tiempo, pero no le supera esto al pseudomonas. Aeromonas generalmente tienden a inactivarse, sobre todo cuando se incuba por periodos prolongados, o mejor dicho, se guarda en refrigeración por tiempos prolongados, disminuye. En cambio, pseudomonas no, resiste un poco más, se adapta a las condiciones de psicrofilia. Bueno, ¿cómo notamos una colonia presuntiva de aeromonas en el agar GSP? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me responde? ¿Cómo lo vieron ustedes en la práctica? Colonia presuntiva de aeromonas en el medio GSP. Se veían amarillas y el medio también había cambiado un poco a amarillo. Claro, ¿por qué razón? Porque fermenta el carbohidrato. ¿Cuál es el carbohidrato? El almidón. El almidón. Claro. Aeromonas se caracteriza no solamente porque pueden ser peligrosos para la salud, sino también aeromonas hidrófilas, ¿no? Porque en general producen gran cantidad de enzimas extracelulares. Y la milasa es un tipo de enzima, ¿no? Es un tipo de enzima que puede producir y por lo tanto, ustedes saben que la milasa actúa sobre el almidón, pueden metabolizar, pueden degradar, pueden formar o pasar o convertir en ácidos orgánicos, especialmente en ácidos volátiles y por eso es que tiene esta capacidad o se puede utilizar entonces el almidón como un sustrato más, cosa que no va a ocurrir, por ejemplo, con pseudomonas. Pseudomonas no fermenta, no utiliza carbohidratos, puede utilizar otros polímeros, pero él no utiliza almidón, ¿no? No utiliza almidón. Por lo tanto, no va a crecer, o mejor dicho, su crecimiento está restringido, ¿no? Sin embargo, las aeromonas sí, por eso podemos tener esas colonias amarillas grandes con producción de acidez, lo cual está indicado en el medio GSP como un color amarillo, ¿no? Amarillo. Tanto la colonia como el medio. ¿Y cómo serán las colonias en el agar McConkey? Una colonia presuntiva de aeromonas. ¿Quién me responde? Ellas no fermentan lactosa, así que van a salir medio claras o incoloras. Efectivamente, no lactosa simplemente, no. O sea, puede fermentar otros tipos de azúcares, glucosa con mayor razón, pero lactosa no lo utiliza. O sea, quiere decir que no tiene la vía fermentativa para lactosa, ¿no? Por eso que podemos notar un crecimiento de colonias sin cambio de pH. Mantienen el color blanquecino, transparente, ¿no? O ligeramente rosácea, pero no el color característico de las enterobacterias fermentadoras de lactosa o lactosa positivas. Bien, entonces seguimos adelante. ¿O hay alguna otra pregunta? Bueno, este es el protocolo hemos utilizado el semestre pasado, es muy similar, ¿no? Con la diferencia de que aquí, para el caso de
de aeromonas, ¿no es cierto? Hemos utilizado o hemos sembrado directamente, ¿no? No hemos utilizado el método indirecto, mejor dicho, las diluciones. ¿Por qué? Porque se había pedido que traigan una muestra de agua de piscina. Como les dije, agua de piscina, la concentración es bastante baja, por lo tanto, un cultivo directo o bien da positividad, o si no, hay que enriquecer en caldo APA, ¿no? Con 24 horas de incubación podemos aislar con suma facilidad en cualquier medio, en realidad, ¿no? Acá se señala almidón ampicilina, agar maconque y agar almidón. Para su aislamiento, agar almidón, ¿por qué se utilizó? A ver, ¿por qué creen ustedes que se utilizó agar almidón? No es igual que el del año pasado en su totalidad, pero sí el uso de agar almidón. ¿Alguien da su opinión? Bueno, seguimos. Estas son las características de un cultivo de aislamiento, en este caso para pseudomonas, ¿no es cierto? Enriquecido en el caldo asparagina, la única evidencia de que están creciendo es la turbiedad del medio, nada más, nada más. Acá no hay ningún cambio, ¿no? Ya con el dependiendo también si esta incubación es en estático o es en agitación. Cuando es estático, ¿no es cierto? Un cultivo de aeromonas se ve, perdón, de pseudomonas se ve algo turbio en todo el medio, ¿no? No solamente en la parte superficial, sino en todo el medio, a veces con un precipitado, ¿no? Un medio blanquecino, y a veces con una película en superficie, ¿no? Una especie de membranita que se forma en agitación. No lo vemos, por supuesto, eso, lo cual simplemente indica de que hay crecimiento microbiano. De ninguna manera nos dice de que ese crecimiento se debe a las pseudomonas. A partir, bueno, en el caso de agar cetrimide, ¿no? La agar cetrimide, vean ustedes la la fórmula de la gas cetrimide, encontrarán como unos componentes justamente el cetrimide, ¿no? Este cetrimide inhibe en la mayoría de las bacterias que puedan que son sembradas en este medio, ¿no? Sin embargo, para pseudomonas no, al contrario, les favorece, ¿no? Favorece y promueve el crecimiento de pseudomonas, el cetrimide. Entonces podemos tener un resultado como esta, por ejemplo, ¿no? Donde hay crecimiento de colonias, a pesar de que no están muy aisladitas, pero sí se nota las colonias blanquecinas, ¿no? Media opacas, no son translúcidas, sino opacas, ¿no? Y después de las 24 horas aparece el pigmento verde. En algunos casos este pigmento va desde las 12 horas de incubación, 12, 14, 18 horas, y en otros casos aparece a las 24 o más tiempo de incubación. Cetrimide justamente, ¿no? La gas cetrimide se utiliza más que nada para estudios de pseudomonas a partir de alimentos y aguas, sobre todo aguas tratadas, aguas de consumo, aguas embotelladas, aguas aguas minerales, por ejemplo, ¿no? La gas cetrimide es muy efectivo. Si un agua mineral, por ejemplo, que normalmente consumimos, cualquier marca que sea, ¿no es cierto? Sembramos con enriquecimiento, seguramente vamos a lograr tener alguna colonia, seguramente, que no es que esa agua esté totalmente libre de microorganismos. No, pueden tener un número permisible de microorganismos y puede aparecer en un medio enriquecido. Pero si
esa agua, por ejemplo, San Luis, San Antonio, San Mateo, todas esas aguas, por ejemplo, sembramos directamente, ténganlo por seguro, no va a haber ningún tipo de crecimiento, no va a haber ni una colonia, ¿no? No, 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 así sea cetrimide, no, no se logra aislar. Tendría que estar muy contaminada como para que crezcan en un, en un cultivo directo. Bien, entonces en este medio esperamos colonias verdes o verde azuladas, ¿no? O azul verdosa, como dice acá. ¿Qué tendríamos que hacer para confirmar de que se trata de pseudomonas, sobre todo aeruginosa? Simplemente hacer una coloración Gram y hacer la prueba de oxidasa, ¿no? Oxidasa. Posiblemente sea necesario también complementar con batería corta, ¿no? Para saber que son oxidantes de azúcar o fermentadores de azúcares. La pregunta. A ver, utiliza azúcares definitivamente pseudomonas. ¿Lo hace por vía oxidativa o fermentativa? Oxidativa. Por supuesto, oxidativa. Entonces, ¿cómo verán ustedes en esa prueba de óxido fermentación, qué fue eso? El crecimiento. Claro, ¿por qué? Porque son aerobios, son oxidantes. Utiliza la glucosa u otro carbohidrato por vía oxidativa. Por eso habrá crecimiento solamente en esa parte. Como es un medio, digamos, si están en un estado estático, ¿no es cierto? No todo el medio se oxigena, probablemente el mayor crecimiento sea en la parte superior del tubo, ¿no es cierto? Y no así en todo el medio. Cuando es un oxidante o un fermentador, ahí sí. Bien. Y también en el tubo abierto y en el tubo con parafina. Bueno, esto es lo que ayer ustedes han visto en una observación en el equipo con luz UV, ¿no es cierto? Una imagen muy similar, lo cual demuestra pues de que las pseudomonas fluorescentes o del grupo fluorescen en realidad se pueden evidenciar con de esta manera, ¿no? Eso sí, la lectura tiene que ser en este rango del espectro, 360 a 260, con producción de fluoresceína, ¿no? Un pigmento que se observa como que brilla, ¿no es cierto?, en presencia de rayos UV. En el medio GCP, seguramente ustedes seleccionaron esas colonias blanquecinas o las colonias rojitas que corresponden presuntivamente a pseudomonas. En el GCP, ¿no es cierto?, podemos tener la presencia de aeromonas, que no se confunde para nada con pseudomonas y viceversa, porque pseudomonas aquí no utiliza carbohidrato, por lo tanto crece muy bien en dicho medio porque GCP tiene glutamato. ¿Y qué viene a ser el glutamato? Participen, por favor. ¿Qué viene a ser el glutamato? Fuente de nutrientes. Un nutriente, pero ¿qué tipo de nutriente? Es la fuente para aminoácidos, ¿no? Claro, el ácido glutámico es un aminoácido, o sea que pueden utilizar proteínas, pueden utilizar aminoácidos, péptidos, todo lo que es fuente de nitrógeno. Por eso que pueden descarboxilar, ¿no? Muchos aminoácidos, ¿no? Incluyendo en este caso a glutamato. Glutamato de sodio es
bueno, todos consumimos glutamato de sodio, ¿no? Algunos echan hasta en exceso en sus comidas. ¿Qué viene a ser? ¿Con qué nombre comercial se conoce el glutamato de sodio? ¿Y Ajinomoto? El famoso Ajinomoto, ¿no? Se volvieron millonarios, supermillonarios cuando se descubre que era posible obtener glutamato sódico, ¿no? Porque es necesario para nuestro alimento, le da un sabor especial, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para los microorganismos también, obviamente. Por eso que pseudomonas y otras bacterias gram negativas o gram positivas también utilizan eficientemente el glutamato sódico. Muy bien, entonces podemos ver colonias con estas características a pseudomonas presuntivamente. Hay que confirmar, por supuesto. Bueno, esto ya no hacemos mención, porque ya lo saben ustedes hasta de más. Pruebas bioquímicas, aquí sí, podríamos detenernos un poquito. Las pruebas bioquímicas, en este caso, tanto para pseudomonas como aeromonas, consta de una batería corta. El comportamiento en el medio TSI es de K sobre K. ¿Saben qué significa K sobre K? No es una propaganda electoral, por si acaso. Que no fermenta azúcares. ¿No? Ya, y sobre K, todavía no tienen esa información. Generalmente se brinda en enterobacterias. Aquí tienen ustedes el medio TSI. ¿Qué significa TSI? Triple Sugar Iron. Triple Sugar Iron Agar, ¿no es cierto? Tiene los 3 azúcares. ¿Cuáles son esos 3 azúcares? Bueno, pregunten pues a su celular. Glucosa, sacaros ahí. Lactosa y sacarosa. Claro. Entonces, las enterobacterias utilizan múltiples carbohidratos. En cambio, Pseudomonas en este caso pueden utilizar azúcares, ciertos azúcares, pero no lo hacen por vía fermentativa. Este medio es utilizado o diseñado exclusivamente para los fermentadores. La lectura para lactosa se hace en la parte superior, o sea, en el pico de flauta. La lectura para sacarosa se hace en la parte intermedia, ¿no? Y la lectura para glucosa en el fondo. Sin embargo, el metabolismo de glucosa y sacarosa se enmascaran entre sí. Entonces, solo es posible observar la reacción en superficie o la reacción en el fondo. El TSI consta de 2 partes. La parte de pico y flauta, ¿no es cierto? ¿No? Y la parte que corresponden a la columna, o sea, del medio del agar compacto, ¿no? Totalmente en la parte inferior, ¿no? Entonces, cuando se inocula en el TSI, ¿cómo se hace? ¿No? Se toma el inóculo con su asa de siembra en punta, ¿no es cierto? Y se introduce por la parte central hasta el fondo. Y se recupera o se retira su asa de siembra por el mismo lugar. ¿Verdad? De eso sí se acuerdan, ¿verdad? Sí. Claro, claro. Entonces se deja incubando después de haber procedido así por 24 horas, generalmente a 37 grados para enterobacterias. Para otras bacterias, dependiendo. Por ejemplo, para aeromonas, ¿no? Podría ser 30 grados o 35 grados, o finalmente 37 grados también crecen muy bien. Pseudomonas igualmente. Pero, ¿qué pasa con pseudomonas? ¿Crece o no crece en dicho medio?
no crece o crece limitadamente. Como es un aerobio, crece en la parte superficial, o sea, en el pico y flauta, ¿no? ¿Y por qué K? K significa alcalinidad. A significa acidez, ¿no? Acidez. Entonces K significa de que hay simplemente alcalinidad en superficie porque ha utilizado en condiciones de aerobiosis, ¿no? Por oxidación al carbohidrato. ¿Qué? Lactosa, sacarosa, glucosa, cualquier carbohidrato, porque no significa de que tiene 3 azúcares, glucosa está solo en el fondo, de que no está en superficie, claro que sí lo está, pero su metabolismo ocurre dependiendo de la presencia, ausencia de oxígeno, ¿no? Si son aerobios o anaerobios facultativos. Si son oxidantes o son fermentadores, entonces, dependiendo de esa capacidad, es que podemos ver las reacciones en este medio TSI. Algo similar ocurre en LIA. ¿Cuál es el indicador de pH del medio TSI? En TCI rojo de fenol. Rojo de fenol, ¿no es cierto? Rojo de fenol, entonces, en condiciones de acidez, el rojo de fenol vira ¿a qué color? Amarillo. Amarillo. Amarillo, ¿no? Y en condiciones de alcalinidad, Rojo. Rojizo. rojo grosella, ¿no es cierto? Rojo grosella. O sea, se intensifica ese color, o inclusive un rojo medio azulino. Bien, entonces esa lectura tienen que conocer, en enterobacterias lo van a ver, ¿ya? El medio LIA es algo similar, con la diferencia de que en este medio tiene, bueno, no tiene los componentes que tiene el TCI, ¿no es cierto? Tiene lisina, glucosa, y también tiene para que desarrollen aquí las que metabolizan con los aminoácidos azufrados. Entonces, es posible ver, por ejemplo, aquí, bueno, antes de hablar del IA, de TCI no solamente es para ver carbohidratos, es también para ver si hay o no presencia de gas. ¿Qué pasaría si en este cultivo presuntivo, ¿no es cierto?, para confirmar siempre un TSI y produce gas en el fondo? ¿Será pseudomonas? ¿Será pseudomonas? O por lo menos para decir que sí, efectivamente, logré aislar pseudomonas porque produce gas. ¿Es posible que pseudomonas produzca gas? No. Por supuesto que no, menos en anaerobiosis. No utiliza, no fermenta azúcares, no. La fermentación, o mejor dicho, la presencia de gas significa una fermentación total. Y Pseudomonas no es fermentador, por lo tanto, ni siquiera se vería ninguna observación al fondo. Por eso que se llama K, o sea, alcalinidad. Acá en realidad debe aparecer un negativo, porque no crece en el fondo. Si es que la alcalinidad es tan fuerte, entonces esa alcalinidad puede abarcar inclusive la parte del fondo. Por eso se pone K sobre K. En realidad, Pseudomonas es K sobre negativo, simplemente. Esa es la respuesta correcta. Aquí hay un error. Bien, gas negativo. No hay gas. Enterobacterias, la gran mayoría de enterobacterias producen gas en cantidades. Eso lo van a ver ustedes. Hidrógeno sulfurado, igualmente. El hidrógeno sulfurado es producto de un metabolismo en anaerobiosis. Sabiendo que Pseudomonas es aerobia, entonces no esperamos ninguna producción de ácido sulfídrico o el H2S o sulfuro de hidrógeno, que es lo mismo. Finalmente, en resumen, Pseudomonas puede crecer o no crecer. Si crece, es alcalinidad en superficie, negativo en el fondo. A eso se refiere K sobre K.
Puede ser A sobre A cuando es acidez en superficie, acidez en el fondo. Un característico de las enterobacterias. Gas, ¿no? El gas no lo vamos a ver en superficie, lo vamos a ver en el fondo, ¿no? Igualmente, el hidrógeno sulfurado lo vamos a ver más en el fondo que en superficie. En el caso de LIA es simplemente para confirmar de que, ¿cómo se llama? De que puede utilizar lisina, ¿no? Lisina, un aminoácido azufrado y que tiende a producir, tiende a desarrollar, sobre todo en este medio, las enterobacterias con resultados muy discutidos, ¿no? Y que muchas veces, como tiene glucosa, ¿no es cierto?, en el medio, es posible que pueda ser A sobre A, pero en este caso, Pseudomonas generalmente es K sobre negativo, o finalmente K sobre K, ¿no? Igual debe resultar para el hidrógeno sulfurado. ¿Podemos ver la presencia de gas? Por supuesto que sí, igual que en el TCI. Entonces, ¿cómo es que hago la lectura de lisina? ¿Cómo hago la lectura de lisina acá en este medio? Por supuesto, la composición del medio LIA no es lo mismo que el TCI. Aquí no hay fuente de aminoácido como lisina, arginina, ornitina. En cambio, en este medio sí. Además, el indicador de pH, en este caso, en el TCI, es rojo de Fenol. fenol, ¿no? En LIA, Púrpura de bromocresol. púrpura de bromocresol. Entonces, los virajes de color van a variar definitivamente. Un viraje azul intenso o azul violáceo, ¿qué significa? ¿LIA positivo o negativo? Positivo. Positivo. ¿Cómo sería el caso negativo? Amarillo. Amarillo. LIA, no. Bueno, en Sí, el caso color base. en el caso de Pseudomonas va a haber un desarrollo, ¿no? Las LIA positivas van a intensificar el color. Las LIA negativas simplemente permanece el color porque el medio LIA de por sí tiene un color violáceo, pero tenue, ¿no? Con la alcalinidad, esta alcalinidad varía, porque LIA, o sea, lisina, es un aminoácido. Cuando se metaboliza lisina, tiende a generar un pH alcalino, o sea, aumenta. La lisina no se acidifica. El metabolismo de proteínas, el metabolismo de péptidos, metabolismo de aminoácidos tiende a alcalinizar el medio. Por eso notamos una LIA positiva acá con una intensidad mayor del azul o violáceo. Bueno, el medio mío, ¿no?, es muy similar al medio SIM. M es motilidad, I indol y O ornitina. Ornitina es otro aminoácido que también es muy útil en la identificación bacteriana, sobre todo enterobacterias y otros gram negativos como pseudomonas, como aeromonas. Es por la presencia de la ornitina descarboxilasa. Los resultados son similares al LIA, con la diferencia de que en este caso es un medio semisólido, igual que el SIM. Un medio que permite observar si tiene movilidad o no. Es siempre y cuando que ustedes sembraron por punturas del fondo, retiraron por el mismo lugar, después de la incubación, el crecimiento alrededor de ese trazo de siembra nos señala si es móvil o no móvil, si es aerobio o no es aerobio, ¿no? O es microaerófilo, ¿no? Y para el caso del indol, ¿qué es lo que tienen que hacer? El reactivo de COVAX se añade. Agregar una gotita o 2 gotitas máximo
del reactivo de COVAX, ¿no es cierto? Un indol positivo, ¿cómo se observa? Rojo. Rojo. Pero en rosado. Rojo rosado, rojo rosado en la interfase del reactivo con el cultivo, ¿no? Esa es una evidencia entonces de indol. Es un medio que se utiliza con mucha frecuencia, repito, para el caso de enterobacterias y también en este caso para pseudomonas y aeromonas. También para algunos autores utilizan también para otro tipo de bacterias. El citrato, ¿qué es el citrato? ¿Se acuerdan? ¿Qué es el Es la citrato? fuente de carbono para pseudomonas. Es la fuente de carbono, ¿no es cierto? Hay citrato, el citrato es una fuente, es un carbono en realidad que pocas bacterias utilizan, no todas las bacterias. No es como la glucosa, que donde todas las bacterias, sin excepción, necesitan como fuente de carbono, ¿no? Algunas bacterias pueden utilizar muchos azúcares, pero además citrato, ¿no? El citrato de sodio. Entonces, como única fuente de carbono, puede utilizar el citrato presente en este medio, ¿no? Citrato de Simon o Simon, como quieran llamarlo, ¿no? En realidad se lee como está escrito, ¿no? Porque muchas veces tratamos de imitar en otro idioma, le decimos Simon. Bueno, Simón. Entonces, en este medio crecen los que tienen capacidad de utilizar citrato como única fuente de carbono. Entonces, el crecimiento se evidencia por el cambio del color, ¿no? El crecimiento, obviamente, como es en pico de flauta, en este caso sí, la siembra debe ser en superficie, nada más, no como en los casos anteriores, por punción y luego por estría, ¿no? En este caso se siembra desde la base del tubito, no termina el pico de flauta, ¿no? Y o termina o empieza en todo caso, ¿no? Pico de flauta en todo el plano inclinado. Se siembra, se incuba y una reacción positiva de citrato es el crecimiento y el cambio de color a un color también azul o púrpura intenso, ¿no? Citrato positivo. Muy bien, entonces esas son las pruebas bioquímicas para pseudomonas. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, esta tablita ayuda a distinguir cuando se tiene dudas de alguna especie de pseudomonas, ¿no? Por supuesto, en la actualidad ya no tiene tanta importancia como antes porque ahora prefieren confirmar a qué especie pertenece con una prueba de PCR, ¿no? Una prueba molecular cada vez digamos, más útil porque los costos también permiten hacerlo esto, ¿no? Ya no es como antes. Antes hacer una prueba de PCR costaba un platal, así que solamente aquellos eh, proyectos que tenían financiamiento podían hacerlo, ¿no? Ahora no, el que menos hace, y podemos hacerlo tal vez como una práctica final, ¿no? Bien, entonces dejo esa tablita. El caso de aeromonas, a ver, ¿cuál es el componente selectivo del caldo APA? Sería su pH, porque solamente tiene agua y peptona. eh, o sea, sin el cambio de pH, cualquiera podría crecer ahí. Pero como es alcalino, Ujú. entonces ahí cambia la selectivo. ¿Con quién tengo el gusto? Panta. Ah, ¿Panta o Maita? No, Panta. Sí, Panta.
efectivamente, eso es el principal factor, diríamos, que promueve el crecimiento de no solamente de aeromonas, sino de bacterias que son afines a un pH alcalino. Si ustedes se fijan en la mayoría de los medios de cultivo, siempre recomiendan ajustar el pH a 7 o ligeramente alcalino o ligeramente ácido, ¿verdad? Es porque a ese pH desarrollan mejor las bacterias, los microorganismos, ¿no? Las bacterias en general. Los hongos también, pero difieren, ¿no? En cuanto al pH. Pero hay grupos de bacterias, como el caso, por ejemplo, de aeromonas, como el caso, también pseudomonas de alguna manera, el caso de vibrio sobre todo, ¿no? Que requieren o crecen mucho mejor a pHs alcalinos. Por supuesto no va a ser extremos, no 14, ni 13, ni 12. Un pH alcalino ligeramente superior a 7.5 hasta 8, 8.2. Más allá ya no crecen ya, o raras veces crecen los extremófilos, o sea, alcalinos extremos, ¿no? Pero como nuestro objetivo en este caso es seleccionar aeromonas, entonces se ha comprobado que las aeromonas ambientales, igual que vibrio, ¿no? Prefieren un pH alcalino. Un pH de 8, 8,2, 8,5, ¿no es cierto? Es una alcalinidad hostil para muchas bacterias. No crece, pero aeromonas sí logra crecer. Vibrio con mayor razón. Pseudomonas, algunas especies pueden crecer, pero no la gran mayoría. Aeromonas sí, vibrio sí. Entonces, como una forma de enriquecer, ¿no?, el crecimiento de estas bacterias afines a alcalinidad, se utiliza el medio APA, o sea, el caldo APA, que viene a ser agua más peptona, ajustado el pH a 8, bueno, en este caso es desde 7,6, ¿no? Pero si lo ajustamos a 8 hasta 8,2 es ideal. Este mismo medio vamos a utilizar para el aislamiento de vibrio, por ejemplo, y es muy efectivo, bastante efectivo, ¿ya? Entonces, ahora en este medio, por supuesto, si desarrolla la bacteria, no podemos decir definitivamente es aeromonas, no, es un medio de enriquecimiento. A partir de este medio puedo sembrar en cualquier otro medio sólido, por supuesto, para que aparezcan colonias. Y se utiliza el GCP, se utiliza el otro medio también recomendado también para aeromonas en este caso, ¿cierto? ¿Qué pasaría si yo siembro de un medio enriquecido en APA, una muestra enriquecida en APA, por ejemplo, y luego siembro en Cetrimide? Como ustedes saben, Cetrimide es para pseudomonas. ¿Tengo opción de que crezca pseudomonas a partir del caldo APA? A ver, ¿quién me responde? Estoy esperando la respuesta. Bueno, no podría crecer porque si proviene del caldo de APA, entonces hay pseudomonas ya, pues, murió, ¿no? No tiene opción de que esté. Bien, no podríamos cerrar totalmente la posibilidad de que aparezcan pseudomonas. Es posible, pero la posibilidad no es tan alta como para aeromonas. Como dije, el caldo APA se utiliza preferencialmente para los alcalófilos. Los alcalófilos reconocidos son vibrio, ¿no? También aeromonas y en menor proporción pseudomonas. O sea, hay por ejemplo, en aguas oceánicas, ¿no? Las aguas oceánicas
tiene un pH ligeramente alcalino, ¿no? Entonces, y eso no es limitante para pseudomonas. Entonces, para ese tipo, por ejemplo, pseudomonas, sí se podría opcionalmente utilizar el caldo APA también. Es posible, pero no siempre. Si yo estoy aislando, por ejemplo, pseudomonas de un lago medio ácido, ¿no es cierto? El agua, de aguas ácidas, o con un pH por debajo de neutro, eh, lo más probable es que se enriquezca en el caldo APA, esas pseudomonas adaptadas a ese pH no logren crecer, no logren crecer. Y entonces obviamente que no voy a poder aislarlos. Pero si en esas condiciones también crecen aeromonas, y como se sabe que aeromonas soporta alcalinidades moderadas, entonces sí es posible. Tengo mayor opción de aislar aeromonas que pseudomonas. Pero totalmente no podría decir de que pseudomonas no va a crecer. No tiene muy bien la respuesta que me dio, ¿no?, el alumno o la alumna, ¿no? De que no va a crecer. Claro, depende de la fuente del lugar digamos, de colecta de la muestra, o depende del alimento inclusive. Puede ser un alimento líquido que tenga un pH alcalino, entonces tengo mayor opción de aislar aeromonas que pseudomonas. Pero también, ¿no?, sí existe la posibilidad, no es definitivo. Bien, seguimos entonces. Bueno, aeromonas ya se dijo cómo son las colonias en el GCP. Generalmente son colonias grandes, no son diminutas. A diferencia de pseudomonas, en el GCP son colonias pequeñas, no translúcidas, no son muy opacas. Al contrario, parecen unas gotitas de agua, ¿no? Y que logran crecer, pero aeromonas generalmente en el medio GSP son colonias amarillas, grandes, mucoides, blanquecinas, no lo son, no, más bien toman el color amarillo del medio. ¿Por qué? Porque acidifican cuando utiliza glutamato, el almidón. Entonces, esa acidez no solamente abarca al medio, sino también a la colonia. Por eso lo ven como colonias amarillas. Ojo, las aeromonas no producen pigmento. Las pseudomonas sí. No hay aeromonas que produzcan pigmento, excepto una especie que hemos señalado en teoría. ¿Cuál es? ¿Qué especie es? ¿Qué especie de aeromona produce pigmento? Un pigmento marrón. Ahí mostré yo la imagen de una trucha infectada por pseudomonas. Algo de salmón. Algo de salmo, ¿no? Sí, sí. Salmonicida. Sí, por favor, cositas como esa tienen que tener siempre presente. Muy bien. Seguimos entonces. El rojo almidón ampicilina es una variante en realidad del GSP. No, solamente que aquí se agregó ampicilina. Al GSP, no, como es un medio antiguo, utilizaban penicilina en vez de ampicilina. Ambos inhiben a los gram positivos, que puede crecer también en estos medios, ¿no? Entonces, como un antibiótico que disminuye a la microbiota acompañante, va la ampicilina. Bien, entonces en este caso las colonias son amarillas, no igual que en el GCP. El colorcito varía un poco, ¿no? Debe ser porque va en menor proporción, o la presencia del antibiótico modifica un poco el pH del medio, por eso que no es tan rojo como en el caso del GCP, sino más bien un color medio rosáceo, ¿no? Sin embargo, tiene casi los mismos componentes. Dice fácilmente se diferenciaron por la morfología de la colonia, sí, colonias grandes. Bueno, en este caso son algo pequeñas, ¿no?, en este medio, amarillas, eso sí,
presencia de amilasa, por supuesto que acá podríamos agregar nosotros Lugol, ¿no es cierto? ¿Y qué observaremos en caso de ser amilasa positivos? Yandet, en favor, tome asistencia en este momento de quienes están presentes, porque tiene que haber una lista de asistencia. Yandet, Transparente. O sea, si es amilasa positivo, al colocar el gol sería transparente. O no sea como claro, claro, el fundamento es lo mismo, ¿no? Vamos a ver, posiblemente, como hay afinidad entre el Lugol, ¿no es cierto?, con el almidón, esto se colorea de un azul intenso, por supuesto. Y si en la periferia de las colonias vemos un aclaramiento, viene a ser amilasa positivo. Bueno, es la misma respuesta de que dieron ustedes seguramente en un paso, en un examen, en el curso previo de bacteriología. Bien, sí, ya. Guarde por favor, luego me envía. Gracias. En el agar McConkey va a haber un buen crecimiento. También se considera que otros medios destinados para enterobacterias pueden ser útiles, pero no hay mejor que utilizar McConkey, que es un medio bastante utilizado para el aislamiento de lactosa positivas y lactosa negativas de las enterobacterias. Bueno, sigamos. Esto ya no amerita más comentarios. Igualmente, verán ustedes acá el comportamiento de aeromonas en el TSI. Generalmente el comportamiento es A sobre A, o sea, acidez en superficie y acidez en el fondo, inclusive con presencia de gas, ¿no? Variable, puede haber presencia así como ausencia de gas. En el caso de gas, por ejemplo, de Aeromonas hidrófila, el gas es tan fuerte que produce, ¿no es cierto?, y desplaza bloques de agar de acá del medio TSI, ¿no? A punto que este bloque de agar puede chocar con un tapón de algodón, ¿no? ¿Por qué? Porque el gas que se forma en el fondo es tan abundante. Igual ocurre con las enterobacterias. Bien, el hidrógeno sulfurado también es variable. Hay especies como Aeromonas hidrófila que sí presenta el H2S, el sulfuro de hidrógeno. Puede haber abundantemente, así como escasez. Así también como hidrógeno sulfurado negativo, o sea, no necesariamente esperamos que haya positividad para esta prueba. Bien, en el IA es variable, ¿no? Repito, si en el TSI, por ejemplo, hay ausencia de hidrógeno sulfurado, obviamente que en el TSI también debe repetirse ese mismo resultado, ¿no? Aunque acá dice LIA K sobre K, ¿no?, en superficie, porque acidifica, no, alcaliniza el medio, ¿no? Pero también es variable, o sea que esto no es tan, estricto como para decir que si no es así, no lo es, o sí lo es. Bien. Igualmente en el caso de medio mío, motilidad positiva, indol positivo, ornitina descarboxilasa negativo, cosa que lo diferencia, creo, ¿no?, de pseudomonas o de enterobacterias. La mayoría de las enterobacterias son ornitina positivas, ¿no? En este caso, Aeromonas es negativo. Esta tablita nos va a ayudar bastante también cuando se hacen las pruebas bioquímicas, por supuesto, a mayor número de pruebas, no solamente 3 o 4 como hemos señalado en el caso anterior, sino otras pruebas donde está inclusive
la posibilidad de hidrolizar esculina, de producir algún tipo de hemólisis, la acidificación de algunos azúcares como sacarosa, manitol, sorbitol, la producción de gas, ¿no? Verán ustedes, por ejemplo, acá para Aeromonas hidrófila, ¿no? Entre otros, por ejemplo, produce gas de glucosa, ¿no? Un gas de glucosa. ¿Qué más? Manitol, sacarosa positiva, arabinosa puede ser variable, hemólisis, puede haber inclusive hemólisis tipo beta, ¿no? O capacidad de hidrolizar esculina y otras pruebas. Bien, como es muy notoria la diferencia entre aeromonas hidrófilas o aeromonas móviles con aeromonas no móviles como aeromonas salmonicida, por ejemplo, ¿no es cierto? Podemos tener este resultado, ¿no? En gran parte de las pruebas para aeromonas hidrófilas positivas, ¿no? Y acá en aeromonas salmonicida variable o negativas. También hay casos de positividad, por supuesto, ¿no? Otras especies como Aeromonas cavia, Aeromonas veroni, y Chuberti, Aeromonas trota, bueno, varían en cuanto a su comportamiento bioquímico. Esta tablita es sumamente importante, pero más importante va a ser cuando terminemos de evaluar a Vibrio, Aeromonas, Pseudomonas que lo estamos viendo, ¿no? Y las enterobacterias. 4 grupos de bacterias son muy similares, ¿no? Morfológicamente, también fisiológicamente. Por supuesto que hay variaciones bastante notorias respecto a pseudomonas, por ejemplo, ¿no es cierto? Sin embargo, es útil en una identificación preliminar o presuntiva de bacterias bacilares gram negativas, ¿no? Como es el caso de Vibrio, el caso de Aeromonas, Pseudomonas y las enterobacterias en general, ¿no? Esto es importantísimo. Bueno, yo creo que hay alguna pregunta hasta aquí porque lo que sigue es más que nada los medios de cultivo, fundamentos que en lugar de que ustedes busquen, ya nosotros hemos preparado para la virtualidad, tampoco queremos desperdiciar, ¿no? Pero en adelante creo que vamos a quitar esta parte para que el estudiante también se preocupe en buscar la composición de los medios y sobre todo fundamentar. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profesor, una pregunta. El día de ayer, cuando me fui a revisar los patrones, se me olvidó preguntar el patrón de aromonas, si se sabía cuál era la especie o si también se había recorrido a sacar también de agua de algún sitio. Ya. Pregunté a los jóvenes de Ayuntía de dónde proviene esas aeromonas. Nos proporcionó en Imarpe. Bueno, una de las chiquitas que ha ido, una de las alumnas que ha ido para allá, les dijo de que tenemos aeromonas, preguntó por Vibrio en realidad, ¿no? Porque cepas de Vibrio tenemos creo 2 o 3, no más. Entonces averiguó y dijo, no, nosotros tenemos producto de nuestras investigaciones, 2 tipos de Vibrio, tenemos aeromonas, le ofreció. Entonces, esas aeromonas lo que es la que nosotros hemos utilizado como patrón. Sin embargo, ya les dije también a los chicos que verifiquen si efectivamente corresponde a aeromonas, ¿ya? Ojo, cuando mencionen ustedes a pseudomonas, aeromonas, siempre díganlo con S, porque dicen pseudomona, no es pseudomona, es pseudomonas. No, igualmente aeromona, no es aeromona, es aeromonas. Claro, en el caso de Vibrio, ahí no agregamos la S, ¿ya? Entonces, claro, está muy bien que usted haya notado a qué especie pertenece, sin embargo, se utilizó como patrón. ¿Puede haber variación? Por supuesto que sí, ¿no? Verificaremos también por nuestra parte
¿no? A qué, o si es posible determinar a qué especie pertenece. Es un medio, perdón, es una cepa que nos han proporcionado. ¿A eso responde su pregunta? Sí, profesor. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta adicional? ¿No hay más preguntas? Qué bueno, entonces están listos para dar un pasito o lo tomamos de una vez. Me van a decir que no. Bien, eso sería todo por hoy, jóvenes. Lamentablemente la situación no es tan promisoria como para decir que el lunes vamos a tener una clase de inicio para la siguiente práctica. Han programado virtualidad. Ustedes dirán, ¿hacemos práctica virtual? Porque tenemos Profesor, pendiente enterobacterias. Sí, adelante. y con respecto a las muestras que teníamos que llevar, Pues si no, si es virtualidad de nada sirve. Sí, entiendo perfectamente. Eh, no sería útil, pues ya están las disposiciones, están dadas de que el lunes no hay clases prácticas presenciales, sino virtuales. Entonces, lo que yo sugiero para no estar postergando más prácticas, porque tenemos enterobacterias postergadas, ¿no? Es que el día lunes, de todas maneras, se hace la clase virtual teoría en su horario que corresponde y en el horario que corresponda se pueda iniciar la práctica virtual con el procedimiento, algunas explicaciones que algo similar a lo que estoy haciendo en este momento, ¿no? Y el día martes, que recién reabre, los chicos de la ayudantía, los jóvenes de ayudantía, puedan preparar con las cepas patrones, sembrar y tener para el día miércoles, cosa que ustedes ya verían, ¿no? Ya las colonias de cepas patrones prácticamente, no directamente, ya no sería un aislamiento a partir de muestras, que para mí particularmente es mucho más importante que trabajar con cepas patrones. ¿Ustedes qué dicen? Porque si no, como son 3 sesiones, nos vamos a retrasar más, salvo que el día miércoles empiecen la práctica y todo termine el día viernes, ¿no? Efectivamente. Ujú. Eh, sí sería posible. Yo creo que sí, porque lo más importante es que ustedes vean, ¿no es cierto?, las características de Colonia y los días miércoles generalmente la práctica dura mucho más que el lunes, mucho más que el viernes. Entonces, la lectura equivalente al miércoles haríamos el día viernes, ¿no? Desde temprano, en su horario respectivo, las 2 horas, y sembrarlos en las pruebas bioquímicas, dejarlo si es posible para una lectura del día sábado, lo ideal sería eso, ¿no? Pero ya no en su totalidad con la presencia solamente de uno o dos por cada mesa o subgrupo, ¿no? Sí, laboratorio. Ujú, ujú.
No, eso es lo que estoy sugiriendo yo. Podríamos hacer. Pero en su respectivo horario tendría que ser, porque me imagino que, por ejemplo, no todos podrían estar en el horario del primer grupo o del segundo grupo. Sí, entonces hacemos así como estábamos explicando en este momento, ¿no? Ya voy a comprometer al profesor responsable para que haga en una hora una clase de este tipo. ¿Estamos? Ok. Bien. Ah, eh, es cierto, pero en una observación de 24 horas sí es posible. Es posible. Si lo dejamos por 48 o más horas, entonces ahí aumenta la concentración del hidrógeno sulfurado y no logramos ver, obviamente, si es móvil o no es móvil. Sí, tiene sus limitaciones, por supuesto. Ujú. Después de todo es algo complementario, así que no es como decir oxidasa o no es oxidasa positivo o negativo. Sí. Eh, bueno, se podría comprar, pero no les recomiendo mucho porque es para esta práctica se necesita una cantidad mínima y al vender no les va a vender esa cantidad, sino generalmente en un frasco grande y eso cuesta caro. Sí, sí. Em, igual, si es que nos conseguimos a buena hora, pero si no, no les recomiendo que ustedes puedan comprar porque es carito, ¿no? Repito, no les va a vender en la cantidad que ustedes necesitan. Van a vender, por ejemplo, de repente 250 gramos. ¿Qué hacemos con 250 gramos de ornitina? A ver, cuando se necesita solamente 0,5 gramos por medio o por cada 100 o para o 1 gramo, ¿no es cierto? Con 250 miligramos o gramos, ¿qué hacemos? Si no se utiliza en el tiempo de viabilidad, no, también se pierde. No, no sería no sería recomendable. Algo que ustedes quieran, no les puedo decir, no gasten. Sí, el día martes lo van a hacer solamente los jóvenes de Ayuntía con cepa patrones. Ya, sí, ujú, ujú, sí, claro. Ah, no, bueno, el martes en realidad van a preparar material, aunque ya está preparando materiales para el día lunes, no, lamentablemente pasa hasta el día miércoles. Gracias. Claro, no creo que siga cerrado, no, de ninguna manera. Jóvenes, entonces, por favor, me alcanza, Janet, la relación de los asistentes. Ya, ya, y aquí terminaríamos la clase de hoy. ¿Bien? No, gracias a ustedes. ¿A dónde voy ahora para sudar? A dejar de presentar. Listo. Muy bien. A votar a conciencia. Piensen en los 5 años.
Gracias, profesor. Hasta luego. Luego Hasta resuelve. luego, señorita, hasta luego, que le vaya Gracias, bien. profesor. Gracias, profesor. Luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego.